Hola a todos, en el día de hoy vamos a trabajar matemáticas de décimo, funciones inversas trigonométricas. Les recomiendo para todos los suscriptores y todos los que vayan a ver el video, antes de ver este video, ya que estos son pequeños ejemplos o una breve introducción, mirar más a fondo un video que les voy a dejar el link en la descripción. Vale, comencemos. Miremos primero que todo qué son funciones, que es una función inversa trigonométrica, y miremos cuál es la función inversa del seno. Como muchos han escuchado, la función inversa del seno se denota como seno a la menos 1 de x. Este seno a la menos 1 no quiere decir que esto sea 1 sobre seno, pues ya que nosotros cuando hablamos de algo elevado a la menos 1 nos referimos es a su recíproco, y esto en este caso no es el recíproco. Esto se denota como arco coseno de x, donde esto siempre va a ser diferente de 1 sobre x. O sea, esto nunca va a ser igual. Bueno, luego observamos que definimos esa función para cada a que pertenece al intervalo 1 y menos 1. ¿Qué quiere decir? De que, como todos sabemos que la función seno oscila entre los valores 1 y menos 1, entonces para cada valor de a que está en el intervalo 1 y menos 1, el valor de y, es decir, este ya sería la función de la función inversa, la gráfica de la función inversa, y sería igual al arco coseno de a. Es una única solución de la ecuación y igual a. Entonces, ¿qué pasa? Que el valor de x, en este caso, estaría dentro del intervalo menos pi medio hasta pi medio. Es decir, de que para este caso, los valores que puede tomar la inversa van a ser siempre desde pi medio, desde menos pi medio hasta pi medio. Ahora, ¿con qué condición? ¿Por qué cumplen con esta condición? Porque, ya que es una función inversa, las funciones inversas siempre tienen que ser inyectivas. Pero la función seno no es inyectiva. Entonces se restringe su intervalo, se restringe el intervalo con la única intención de que nos dé como resultado una función que sea invertible. Como podemos ver acá nos dan una pequeña introducción donde nos dicen que una descripción alternativa de la función arco coseno es que, dado que la función seno restringida al intervalo, o sea, la función seno, cuando la restringimos al intervalo menos pi medio, pi medio, es inyectiva, ya que así existe una función inversa a esta restricción. ¿Qué quiere decir esto? Que la función seno no es invertible. ¿Por qué la función seno no es invertible? Porque da como resultado muchas imágenes al momento de evaluar un punto. Cuando nosotros evaluamos un punto X, va a dar como resultado muchas imágenes. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque como todos nos damos cuenta, la función seno tiene la forma, todos podemos darnos cuenta, la función seno tiene esta siguiente forma. La función seno tiene la forma
función seno va a tener la siguiente forma. Una función que oscila y esta función, como todos sabemos, al momento de evaluar un punto, siempre va a tener muchas imágenes. Esta imagen, este punto va a tener muchas imágenes y como es una función periódica quiere decir que esas imágenes nunca terminan. Como esas imágenes nunca terminan, la función no es inyectiva y al momento de que esa función no es inyectiva, que automáticamente se dice que la función es no invertible, o sea, la función no tiene inversa. Pero si restringimos esa función a un pequeño espacio, o sea, una pequeña porción de esa función, es decir, si en vez de tomar toda la función seno, solamente tomamos el intervalo que va desde menos pi medio hasta pi medio, lo que vamos a tener es lo siguiente, que en este caso, como ya sabemos, siempre las imágenes van desde menos 1 hasta 1. Lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener una función que va a tener la siguiente forma. Una función que va a tener la siguiente forma. Es decir, que esta pequeña porción ya sí sería invertible. ¿Por qué esta pequeña porción es invertible? Porque para cada punto que nosotros escojamos en el dominio, es decir, para cada pequeño punto que nosotros escojamos desde menos pi medio hasta pi medio, nos va a tener una única imagen en el eje de la y. Es decir, que la función será invertible. Ahora, como todos sabemos que si nosotros queremos determinar una función invertible, todo valor que agarremos en x tiene un valor en y, entonces la función invertible cumple con la condición de que todo valor de ese mismo valor de y va a tener la misma imagen en x, es decir que cuando nosotros evaluamos la imagen en x nos va a dar un valor en y, entonces al momento de evaluar ese valor de y en la inversa nos va a dar como resultado el valor que teníamos inicialmente en x. Bueno, luego de eso, esta sería la gráfica de la función, ya que si nosotros doblamos y nos damos cuenta al momento de girar esa gráfica, nos va a quedar la pequeña porción que nosotros teníamos inicialmente. Es algo que nosotros podemos ver, ya que si hacemos en este caso un giro de esta gráfica, ¿qué podemos notar en este caso? Que al momento de girar la gráfica, esta sería la pequeña porción de la función seno. Es decir, la función que estamos a determinar. Ahora, esta pequeña porción que nosotros vamos a tener aquí como función seno, esa función va a ser, al momento de realizarla nuevamente, nos va a quedar que esa va a ser nuestra función inversa. Entonces, para todo valor de x que esté en el intervalo, o sea, como ahora todos los elementos del dominio, del codominio, es decir, todos los valores que estaban desde menos 1 hasta 1, esos eran los elementos del codominio, o sea, las imágenes de y. Para todos esos, todo valor que pertenece a ese codominio, ahora al evaluarlo en la función inversa nos va a dar todos los elementos que pertenecían a la función al dominio, es decir, al intervalo desde menos pi medio hasta pi medio. Luego, como ya nosotros definimos esa función y siempre, pero siempre, la función arcocoseno, tiene un dominio que va desde menos 1 hasta 1. Y su rango siempre va a ir desde pi medio, desde menos pi medio hasta pi medio.
¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos calcular cuánto es arcocoseno de un valor menor que menos 1 o algún valor que sea mayor que 1, eso nos va a dar que es incorrecto, ya que la función arcocoseno solamente está definida en los valores que van desde menos 1 hasta 1 para el eje de las x. Es decir, de que esta función solamente está definida en este pequeño espacio. Luego, para cada valor de ese punto nos va a dar una imagen donde en el intervalo que va desde menos pi medio, en este caso aquí sería menos pi medio, hasta pi medio. Luego de eso, miremos algunos ejemplos. ¿Qué pasa? Que si nos dicen que calculemos el valor de arcocoseno de menos un medio, primero que todo tenemos que determinar si ese valor de x, o sea, si este valor está en el intervalo, ¿desde dónde? Desde pi medio hasta menos pi medio. Es decir, perdón, si ese valor pertenece al intervalo desde 1 hasta 1. O sea, si ese valor pertenece al intervalo desde menos 1 hasta 1. ¿Qué pasa? Que, como nos damos cuenta, si utilizamos la recta numérica, podemos darnos cuenta que desde menos 1 hasta 1, aquí ubicamos el 0, aquí estaría ubicado menos pi medio. Menos un medio, perdón. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que ese menos un medio sí pertenece a ese intervalo. Por lo tanto, su arcocoseno, o sea, su evaluación en la función inversa sí existe. Luego de eso, resolvemos esto evaluando ¿qué? Evaluando el valor de y, es decir, evaluamos este valor de y a menos un medio para la función seno. Es decir, de que evaluamos de la siguiente forma: seno del valor x tiene que ser igual a menos un medio. Perdón, aquí sería del valor de y. O sea, lo que estamos haciendo en este caso es, en pocas palabras, despejando este valor. Ya que sabemos que la función arcocoseno es simplemente aplicar el inverso, la función inversa a un medio, es decir, arcocoseno. Que si nosotros aplicamos el seno de ambos lados, se elimina el arcocoseno y nos queda que el seno de y es igual a menos un medio Luego, como podemos darnos cuenta, el único valor que satisface la condición de que seno de y sea igual a menos un medio es para el valor de y que sea igual a menos un medio, a menos pi sexto, perdón. Ahora, ¿qué pasa? Que como pi sexto pertenece a este intervalo, entonces el arcocoseno de menos un medio va a ser igual a pi sexto. Es decir, que en este caso el seno de menos pi sexto es igual a un medio. De modo que el arcocoseno de menos un medio es igual a menos pi sexto. Ya se los había dicho, si evaluamos un punto en esta función, al momento de evaluar el resultado de ese punto en la función inversa nos va a dar como resultado el punto inicial. Es decir, que si nosotros teníamos que seno de menos pi sexto es igual a un medio, a menos un medio, entonces el arcocoseno de menos un medio va a ser igual a menos pi sexto. De aquí podemos decir lo siguiente, que es donde decimos que una descripción alternativa de la función arcocoseno es que dado que la función seno restringida en el intervalo menos pi medio hasta pi medio es inyectiva. Ahora, ya todos sabemos que una función inyectiva es cuando tiene un único valor o una única imagen para cada valor del dominio. Ahora, existe una función inversa en esta restricción, o sea que para esta restricción existe una función inversa, y a pesar de que la función seno no es invertible, se acostumbra a usar la notación
arco coseno es igual a seno a la menos 1. Es decir que todas las funciones no son invertibles, pero si se restringe una pequeña porción de algunas, porque esto para algunas funciones, no todas las funciones se pueden restringir. En este caso, si restringimos una pequeña porción de esa función seno, podemos usar esta notación para calcular el valor de cualquier término en esa función. Luego, vamos a calcular ahora unos pequeños ejemplos. Ya como sabíamos, esta función es la función inversa, y la función inversa de menos raíz de 2 sobre 2, al aplicarlo, nos quedaría de la siguiente forma, que en este caso ahora sería que el seno, ¿qué es lo que estamos buscando? Un valor de y para el cual el seno de y satisface que es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Ahora, ¿qué nos damos cuenta nosotros? Que el único valor para el cual seno de y es igual a menos raíz de 2 sobre 2 es cuando el ángulo es 45 grados. Es decir, de que en este caso, como estamos trabajando con radianes, 45 grados equivalen a pi cuarto. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros los radianes? Los radianes los calculamos de la siguiente forma. 2pi radianes equivalen ¿a cuánto? A 360 grados. Ahora, como ya sabemos que pi cuarto o menos pi cuarto más bien pertenece a este intervalo, entonces la función sí existe. Luego, ahora, como ya sabemos, como les había dicho, ¿cómo realmente calculamos este valor de aquí? Como ya yo les había dicho que el seno de 45 grados es de menos 45 grados es igual a menos raíz de 2 sobre 2, es decir, que ahora vamos a calcular por medio de esta relación cuánto es el valor de 45 grados. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Como ahora vamos a calcular cuánto es en radianes 45 grados, esto lo podemos resolver por medio de una regla de 3, que ya todos sabemos utilizar, saber cuándo es una regla de 3. Entonces vamos a encontrar el valor en radianes para el cual satisface de que sean 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Siempre multiplicamos la cantidad en grados por los pi radianes, es decir, 2pi radianes por el valor en grados, que sería 45 grados en este caso, y lo dividimos entre 360, y eso nos va a dar como resultado el valor de x, es decir, cuántos radianes equivale eso. Como nosotros nos podemos dar cuenta, ¿qué sucede? De que en este caso siempre ya estos dos valores siempre van a ser fijos, 2pi y 360. Es decir, de que si nosotros queremos calcular cuántos son 20 grados en radianes, lo único que hacemos es cambiar este 45 por 20. Ahora, 9 por 45, eso nos da que es 90, y en este caso 90 pi sobre 360. Al momento de simplificarlo, como ya todos sabemos simplificar, cancelamos este 0, dividimos entre 3, y en este caso nos quedaría 12, y aquí arriba nos quedaría 3. Luego nuevamente dividimos entre 3, nos quedaría 1, y aquí nos quedaría que esto sería 4. Luego nos queda que el valor de x es igual a pi cuarto, ya que 1 por pi es pi, y abajo nos quedaría denominador 4. Luego, como ya sabemos que pi cuartos, bueno,
para este caso, como son menos 45 grados, aquí daría menos pi cuarto. Menos pi cuarto. Entonces, como ya sabemos que menos pi cuarto nos da como resultado que el seno de menos pi cuarto nos da como resultado menos raíz de 2 sobre 2, entonces el valor de seno a la menos 1 de menos raíz de 2 sobre 2 es igual a menos pi cuarto, ya que dijimos que menos pi cuarto pertenece al intervalo desde menos pi medio hasta pi medio. Luego lo hacemos para el mismo procedimiento para este. ¿Qué nos va a quedar ahora? Que para este caso, ¿cuánto sería el seno de menos pi tercio? El seno de menos pi tercio es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Y ahora aquí nos va a quedar que menos pi tercio pertenece a ese intervalo, a la restricción, por lo tanto el seno de menos 1, seno a la menos 1 de menos raíz de 3 sobre 2 es igual a menos pi tercio. Ahora, este es para el caso más simple, pero busquemos la forma en la cual esto lo podamos hacer en la calculadora. Es decir, estos procedimientos se pueden escribir, pero en la calculadora nosotros podemos escribir shift en la calculadora nosotros podemos escribir shift radian shift, que se escribe de la siguiente forma: shift y a esto le agregamos la función que queramos calcular, es decir, seno. En este caso sería seno, en otros casos puede ser coseno y otras cosas, y esto nos va a dar como resultado seno a la menos 1. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Que en la calculadora, cuando nosotros presionamos Shift y luego de presionar Shift presionamos el seno, no quiere decir que esté más, es que vaya a presionar Shift más seno, no. Vamos a calcular Shift y el seno y nos va a dar seno a la menos 1. Luego de esto, posterior a esto, escribimos este valor y nos arroja como resultado enseguida el valor de el resultado de esa función inversa, evaluado en el punto que nosotros vamos a colocar. Ahora, recordemos que el punto el cual siempre vamos a colocar dentro de este siempre tiene que estar comprendido entre menos 1 y 1. Nunca puede ser un valor que sea mayor que menos 1. Que sea menor que menos 1 o mayor que 1. ¿Por qué? Porque automáticamente nos diría sin tan error. ¿Por qué nos diría sin tan error? Porque la función seno siempre está definida en el intervalo 1,1 desde menos 1 hasta 1, lo que quiere decir de que cualquier valor que se salga de ese intervalo no puede estar definido en esa función. Entonces, este es el caso del ejemplo 3, donde nos dice hallar los valores de seno a la menos 1 de 2,5, pero ¿qué pasa? Que 2,5 es mayor que 1, y como ya sabemos que el dominio de la función inversa siempre solamente está definido en el intervalo 1,1, lo que quiere decir de que al momento de evaluar este punto en esta función, esa función no tiene imagen para ese punto, lo cual es algo que no se puede calcular. Lo mismo sucede para el punto seno a la menos 1 de menos 3, o sea, este punto, como es menor que menos 1, no satisface con la condición de que la función inversa del seno tenga una imagen en ese punto. Luego, aquí mismo lo podemos decir que como 2,5 y menos 3 no pertenecen al intervalo menos 1,1, que es el dominio de la función arcocoseno, entonces no es posible evaluar ninguna de las expresiones. Lo que quiere decir de que para ese punto no se puede evaluar la función. Luego de eso, posterior a eso, vamos a mirar unos ejercicios los cuales se pueden resolver de modo problema.
en este caso, miremos, una persona ubicada en el punto A mira hacia el punto M ubicado desde el piso. Ahora, con un ángulo de presión θ. Ver la figura 3. Si la distancia, esta sería la figura 3. Si la distancia entre A y M es 10 metros y la distancia del piso es de 5 metros, calculemos el valor de presión. Ahora, ¿qué podemos nosotros ver ahí? Lo que nosotros podemos mirar es que por estos ángulos ser alternos internos, este valor de aquí, automáticamente este valor de aquí también mediría pi. Luego, como nosotros podemos ver, el seno de pi, para este caso, seno de pi sería igual a ¿quién? A cateto opuesto, que sería 5 metros, sobre el cateto adyacente, que para este caso sería 10 metros. Ahora, si aplicamos la función inversa, como ya sabemos que para este caso las m se cancelan, y si simplificamos aquí nos quedaría 1 y aquí al simplificar nos quedaría 2. Luego el seno de pi medio de teta tiene que ser igual a 1 medio. Al nosotros calcular o evaluar la función inversa, nos quedaría que este punto, como ya sabemos que está comprendido entre menos 1 y 1, entonces calculamos el valor de θ por medio de la función inversa del seno, que tiene que ser igual, bueno, por medio de la función inversa del seno restringida, porque siempre tenemos que decir así, que siempre es la función inversa restringida en el espacio desde menos 1, desde menos pi medio hasta pi medio. Bueno, entonces nos quedaría arco coseno de pi medio. Y como podemos observar, el arco coseno de pi medio, al calcularlo, nos quedaría que es θ tiene un valor de 30 grados. Al expresar este valor de 30 grados en radianes, como ya sabíamos, al expresarlo en radianes solamente basta con ¿qué? Con evaluar la función que escribimos hace rato, o en la igualdad que pusimos hace rato, que es 2pi por 30 grados sobre 360. ¿Y qué pasa? Que aquí nos quedaría 2 por 30, 60, y al simplificar seguiría un 0 y nos queda 6 entre 6, y entonces nos queda que el valor de θ es 1 sobre 6 por pi, por lo tanto lo podemos escribir como pi sexto. Bueno, ahora miremos un adelanto de lo que son la función inversa del seno. Como podemos ver, la función inversa del seno cumple las mismas condiciones, con la única diferencia de que para la función inversa del seno, o sea, arco coseno, en este caso, tiene el dominio de la función seno, y coseno siempre va a ser desde menos 1 hasta 1, pero la única diferencia es que ahora el rango no sería desde menos pi medio hasta pi medio, sino que sería desde 0 hasta pi. Es decir, que en este caso ahora ya las cosas cambiarían. Por lo tanto, como en este caso las cosas cambian para ese punto, tenemos que ahora todo valor de A que pertenezca a el intervalo de pi desde 0 hasta pi tiene que tener un valor ¿dónde? En el dominio de la función coseno. Luego,
en el codominio de la función coseno, es decir, en el dominio de la función arcocoseno. Luego, siempre miremos los ejemplos y de la misma forma calculamos cuánto es coseno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 2. Siempre estos valores tienen que estar comprendidos entre menos 1 y 1 y el resultado de ellos siempre va a dar como resultado un valor comprendido entre 0 y pi. Es la única diferencia que existe entre la función inversa del coseno y la función inversa del seno. Como podemos ver, miremos unos ejemplos. Nos dice que, miremos el ejemplo 2, donde nos dice calcular la expresión de esta forma. Bueno, esto todavía no lo miremos. Miremos más que todo ejemplos de condiciones numéricas. Nos dice que calculemos cuánto es el valor de beta y el valor de teta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Lo que hacemos es lo siguiente. Calculamos el cateto opuesto, calculamos cuánto es el coseno de beta, y el coseno de beta en este caso sería cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 20 sobre 7, y como eso está comprendido entre menos 1 y 1, entonces calculamos cuánto es el arco coseno de de 7 sobre 20, y nos va a quedar que el arco coseno de 7 sobre 20 va a ser igual a ese ángulo beta, y lo que nos dé como resultado, si nos da en radianes, si nos da en grados, ya saben cómo hallarlo a radianes. Y en la calculadora también hay una opción para la cual se puede calcular por medio de radianes, es decir, que el resultado arroje en radianes directamente. Bueno, hasta hoy llegamos aquí. Ya saben, antes de ver este video les recomiendo que vean un video que les voy a dejar en la descripción.